Te doy la bienvenida a este video. Vamos a hablar un poquito sobre elementos a tener en cuenta cuando uno planifica un emprendimiento. Es fundamental, acá vamos a tomar conceptos de autores como Porter, donde se establece la fuerza, el análisis de la competencia, la fuerza de la industria, cuando uno decide un microemprendimiento. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que ahí tenemos un escenario de incertidumbre externa, donde no sabemos cómo nos vamos a enfrentar ante esta situación. Tenemos que tener un plan de negocio muy estático y detallado, y más que estático hoy en la actualidad dinámico, y siempre tener una visión a futuro. Acá entran a jugar algunos elementos de planificación estratégica. Tener una visión a futuro de esos elementos, de cómo vamos a jugar frente a una incertidumbre. Fundamental la planificación. Hay que tener en cuenta ese modelo de negocio, hacia dónde uno apunta, esa estimación de tiempo, en qué momento, y en un futuro también hablar de inversiones y un costo-beneficio. Entonces, si no tenemos todos estos factores, corremos riesgo de en un momento que ese emprendimiento quede nulo o no tengamos el resultado esperado. Por eso hay algunos elementos acá, que es la base de ese modelo, el canvas de ese modelo, el lienzo del negocio, donde hay que tener en cuenta muy en claro a qué segmento de clientes va, qué propuesta de valor le estoy haciendo, qué canal le voy a utilizar para llegar a esos clientes, qué relación voy a tener con esos clientes, cuáles van a ser las fuentes de ingresos, cómo se genera a través de esa propuesta de valor, qué recursos claves van a estar, físicos, intelectuales, humanos, financieros, qué actividades, qué tareas y procesos voy a tener que tener en cuenta, qué asociaciones, con qué proveedores voy a trabajar, con qué aliados voy a trabajar, y una estructura de costos. ¿Qué costos en un futuro vamos a hablar en detalle? Entonces acá tenemos algunos elementos. Después vamos a tener otro tipo de metodologías, poder aplicar metodologías ágiles, de la conversación de un futuro, un ciclo validado. Hay tres conceptos que hay que tener en cuenta en esta metodología. El modelo Lean Startup, donde el ciclo es construir, medir y aprender. Siempre lo que construyo, hago un producto, un servicio, lo puedo medir y eso me sirve para aprender. Cuando uno busca un emprendimiento, siempre se busca un producto mínimo que sea viable, pero eso no quita que ir agregándole otras funcionalidades y agregar otro tipo de productos o servicios. Entonces, todos estos elementos nos sirven para poder ir creciendo y definiendo el microemprendimiento que voy a tener en cuenta. También hay que tener en cuenta ese modelo de negocio, hacia dónde voy a crecer, con el descubrimiento de clientes, qué validación, la creación de clientes que voy a tener en la construcción de esta empresa, donde van a escalar, en un momento se va a convertir en algo más formal. Largamos con un emprendimiento, no digo que no sea formal, es formal un microemprendimiento, pero en un futuro nos podemos convertir en una empresa a gran escala. Entonces, es fundamental tener en cuenta todo este tipo de elementos, en qué momento voy a largar, cuál es el momento oportuno. Por ejemplo, si me dedico a fabricar helados, en invierno no creo que sea muy propicio. Depende hacia dónde vayamos, hacia qué servicio. Hay que tener un momento justo para lanzar ese servicio. Eso lo vamos a tener que tener en cuenta en el momento de decir, bueno, este es el momento oportuno para alargar ese emprendimiento. ¿Con qué factor humano voy a tener dentro de mi equipo? ¿Cuál es el recurso humano? ¿Qué necesidad, qué especialización tengo que tener para ese emprendimiento fundamental? Y en un futuro también, lógicamente, la parte de riesgos, los riesgos que voy a tener presente. Así que todos estos elementos para que tengo que tener en cuenta si voy a llegar es tarde o temprano para lanzar ese producto. Si lanzo un helado, como estaba diciendo antes, si lo lanzo en invierno, creo que no va a ser una época propicia. Tengo que buscar la estación adecuada para lanzar ese producto. Así que esos son puntos que tengo que tener en cuenta en el momento de lanzar. Identificar la necesidad,
en pandemia tuvimos muchas necesidades y surgieron muchos productos a través de una necesidad. No nos olvidemos de los barbijos, los famosos barbijos que hubo que empezar a fabricar, que no teníamos idea cómo se fabricaba un barbijo, el tema de los alcohol en gel, cuántas cosas hubo que identificaron una necesidad y a partir de ahí se pudo lograr un emprendimiento. El contexto en el cual va a ser ese producto o ese servicio donde voy a estar y cómo va a ser esa recepción, esa adaptabilidad y flexibilidad. Así que como conclusión final, ¿qué tenemos? ¿Qué recomendaciones? Adoptar la mentalidad de aprendizaje sobre la ejecución. Siempre uno está aprendiendo cuando está haciendo un emprendimiento. Validar antes de escalar. Lógicamente, tener un factor estratégico, tener una planificación y también tener en cuenta la parte financiera, que en algún momento lo vamos a tocar y vamos a desarrollar cómo hacer un análisis costo-beneficio. Así que con esto terminamos por hoy este video. Si te gustó, te pido que hagas seguidor del canal y nos vemos en el próximo encuentro.